sobre el examen. Eso es lo que vamos a hacer como parte del reforzamiento en este bloque 2. ¿Ok? A ver. Está acá. Ya. Voy a comenzar con el examen del domingo, ¿ok? Porque el examen del sábado lo estoy descargando recién. Ya, el domingo ya lo tengo listo, abierto. Hace un momento estábamos revisando con ustedes el examen del domingo, si no me equivoco. Me enviaron una pregunta, por ahí compartieron una pregunta del sábado. Ahora les comparto el examen del sábado. A ver, ya, ese es el examen del domingo. ¿Ya? Es el que tengo abierto, disponible. Luego te voy a abrir el otro, lo estoy descargando. Bien, a ver. Este es el examen del domingo de, de las áreas. Ah, este es el otro. Perdón. Bien. Este es el área B. Bueno, el área B y el área C son las mismas preguntas, solo ha cambiado el orden de las preguntas. Básicamente el orden en el que han venido y las alternativas. ¿Ok? Entonces, rápidamente voy a resolver los dos exámenes, este del domingo y el sábado. A ver, entonces, esta es la primera pregunta, 76, ¿ok? Filosofía. ¿Qué ha venido? ¿Qué es lo que han preguntado? Han preguntado sobre filosofía peruana, ¿ok? Sobre filosofía peruana. Profesor, pero filosofía peruana no está en el reglamento. No está. En este último reglamento, filosofía peruana no aparece. No está, lo eliminaron. Sin embargo, vino en examen de admisión para esta área. ¿Ok? Eh, ¿Qué significa? Que no están respetando el prospecto. Podrían preguntar cualquier otro tema, otro autor, así no esté en el prospecto. Eso es lo que está haciendo San Marcos. ¿Ok? Entonces, en esta pregunta dice lo siguiente. En el marco del pensamiento político, ¿ya? Sobre el pensamiento político de Prada, de Manuel González Prada, y se consideró que los males del Perú fueron remarcados por la derrota de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Eh, Recordemos que el positivismo en el Perú hace su ingreso, ¿ya? En, digamos, su ingreso al Perú, sobre todo a través de las universidades, donde se va a difundir el positivismo, a través de las cátedras, a través de los cursos y a través sobre todo de diferentes campos del conocimiento, porque el positivismo es la corriente que más aplicaciones ha tenido en los diferentes campos del conocimiento, el derecho positivista, ¿ya? Llamado el derecho puro, la medicina, ¿ya? En el derecho Javier Prado, en la medicina Daniel Alcides Carrión, ¿ok? En la educación, Vicente Villarán, y, por ejemplo, en los ensayos sociológicos de corte positivista, Manuel González Prada, sus ensayos sobre el indio. Entonces, en ese contexto, la guerra es un episodio histórico muy importante para entender
la llegada del positivismo al Perú. Es decir, en un contexto de crisis, de bancarrota, ¿ok? Y de malestar social, moral. Entonces, los filósofos, los intelectuales buscan en Europa una filosofía que sea optimista y que pueda servir para reconstruir la nación. Dice, expuso que es importante que las generaciones de jóvenes reemplacen a los viejos líderes políticos. Los jóvenes reemplazan a los viejos líderes políticos. ¿Te acuerdas de esa frase? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esa contraposición entre lo joven y lo viejo, ¿no? Las nuevas generaciones. Ya que estos representan el fracaso, ¿no? Los viejos representan el fracaso de la superstición y de la vida política tradicional, mientras que los jóvenes representarían, ya, la pregunta de San Marcos es ¿qué representan los jóvenes? En contraposición a los viejos, ¿no? La política tradicional, a los políticos corruptos, a los viejos políticos que, bueno, por culpa de ellos es que perdimos la guerra, ¿no? Y estamos atravesando una crisis. Entonces, la respuesta es, aquí mírenme, dice la reserva moral y política. Esta es la clave. ¿Ya? Los jóvenes representan o representarían esa reserva, ese reducto moral. Los jóvenes representan la esperanza de un Perú mejor, ¿entienden? Entonces ellos representan esa esperanza y, claro está, tiene que ver con jóvenes cuyo su espíritu moral, ¿ya? Cuyas virtudes morales y políticas puede sacar al Perú de la crisis en la que se encuentra. Entonces hay una de esperanza, una expectativa, un optimismo en las nuevas generaciones. Eso es lo que encontramos en el pensamiento político de Prada. Y una crítica a los políticos corruptos y tradicionales, mafiosos de ese entonces. O sea, Prada no solo criticaba al clero, a la Iglesia Católica, también criticaba la corrupción por parte de los políticos, los viejos políticos tradicionales. La clave es la A. No podría ser otra. A ver, por ejemplo, la E, un proyecto de renovación. Los jóvenes podrían representar la renovación, podría ser la renovación, pero no la revolución, ¿ya? La concepción positivista de Prada, el positivismo en general, no propuso ninguna revolución. El positivismo ha sido siempre de corte reformista, pero no de corte revolucionario. No confundir el positivismo con el marxismo o con el comunismo, ¿ok? Entonces, no tendría relación con este tipo de propuestas, ¿ya? Ahora, por otro lado, lo que se destaca más es el aspecto moral y político de los jóvenes en comparación con los viejos, ¿ya? En comparación con los viejos. La contraposición tiene que ver más con la moral y la política, y ellos representan esa reserva todavía. Es decir, que los jóvenes todavía no han caído en los vicios morales que adolecen los viejos. Los viejos adolecen de vicios morales y políticos. La corrupción, la mafia, las argollas, ¿no? Los favores, el clientelaje político. Entonces, como no adolecen de esos vicios, los jóvenes todavía están libres de esos vicios, entonces en ellos estaría la esperanza de un Perú mejor. ¿Ok? Entonces, no tanto es un proyecto de revolución que representen los jóvenes. No es. ¿Ok? Entonces, en esta pregunta, la clave es la A. ¿Qué más ha venido en el examen? Miren, acá hay otra preguntita. Esta es sobre lógica, 77, lógica. Falacia, ¿ya? Falacias. En un debate universitario para elegir representantes estudiantiles, uno de los candidatos, en lugar de cuestionar las propuestas de sus contendores, señaló que no debería postular los alumnos que tienen bajas notas, ¿no? Bajo promedio ponderado, porque eso demuestra que carecen de capacidad para el cargo. O sea que en esta falacia
en lugar de cuestionar las propuestas, porque son candidatos, y los candidatos pues tienen propuestas políticas, ¿no? En lugar de cuestionar las propuestas y discutir las propuestas, están atacando a la otra persona por otros motivos, otros factores como son las notas. Entonces es un ataque a la persona para, digamos, no desprestigiarla y de tal manera que no asuma ningún cargo político. En ese caso, la clave sería ataque a la persona, ad hominem. Pregunta ha estado sencilla, no ha estado complicada, ¿ya? Ad hominem, ¿ok? Entonces, en esta pregunta la clave es ad hominem. Listo. 78 y 79. A ver, ¿qué tenemos por aquí? 78 y 79. ¿Ya? La 78 y la 79 tiene que ver con Newton, ¿ya? La concepción de Newton sobre la ciencia y también su concepción religiosa, su concepción metafísica, su creencia en Dios, ¿ya? Su creencia en Dios. Entonces, veamos qué tenemos aquí. Dice, el mundo está ordenado por la sapientísima y óptima estructura de las cosas, y por las causas finales estamos legitimados para afirmar la existencia de un Dios ordenador. ¿Ok? Entonces, en este primer párrafo está hablando de Dios, ¿no? Que Dios es la causa, Dios es el que ha establecido un orden en el mundo, y hay una finalidad que tiene que ver con la existencia de un Dios omnisciente, ordenador, omnipotente. Eso es lo que planteó Newton. O sea, lo que nos están diciendo acá, miren, en este texto lo que nos están planteando es que Newton creía en Dios. O sea, que Newton es un científico que creía en Dios. ¿Ok? Eso es lo que nos están planteando acá. Newton creía en Dios. Muy bien. Ahora, eso no significa que Newton no sea un científico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que Newton, ¿ok? Es un científico que creía en Dios, ¿ok? Y digamos, la creencia en Dios de Newton no invalida sus planteamientos científicos, ¿ok? Entonces, lo que dan a entender es que Newton cree en Dios. Y recuerden algo muy importante, Dios es un ser metafísico. Dios es un ser, un ente metafísico, está más allá de lo físico, más allá de lo que puedes tocar, puedes ver, puedes verificar. Dios no es un ser que se pueda verificar. O sea, Dios no es un objeto de estudio de la ciencia, porque la ciencia se basa en hechos, en la observación, en la verificación, pero Dios no lo puedes estudiar como cualquier objeto de estudio de la ciencia. Sin embargo, Newton cree en Dios. Dios es algo metafísico. Ahora, veamos si Newton acepta la metafísica en el ámbito de la ciencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Asimismo, dice, existe la fuerza de la gravedad, la gravitación universal. Ahora, ¿cómo sabemos que existe la gravedad? Eso lo sabemos por la observación, dice aquí. La observación nos da testimonio de ella, de que existe la gravedad. Observamos que los cuerpos caen, son atraídos por la Tierra, ¿no? Testimonio de ella, es lo que observamos. Empero, hay una pregunta que no puede evitarse si se quiere profundizar en la cuestión. O sea, hay una pregunta ahí. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? O si se prefiere, la esencia de la gravedad. O sea, cuando tú preguntas sobre la esencia de algo, ojo, miren esta palabra, esencia de la gravedad. Ojo, si bien la gravitación universal, la ley de la gravitación como fuerza, es estudiado por la ciencia. Es una ley o un principio, ¿ya? Científico.
Pero preguntar por la esencia de la gravedad es hacer una pregunta metafísica, porque está preguntando por la causa, o si prefiere, la esencia, dice la gravedad. En verdad, respondió Newton, no he logrado aún deducir de los fenómenos la razón de estas propiedades. O sea, lo que te está diciendo es que Newton solo puede dar fe, dar testimonio en el ámbito de la ciencia de lo que puede ver, de los fenómenos que observa. Y la gravedad existe porque observamos, ojo, que los cuerpos caen, hay testimonio de la gravedad, de que se cumple la gravedad en la naturaleza. Entonces, si me preguntan por la esencia, dice acá, no he logrado aún deducir, ojo, deducir, ¿no? El fenómeno de los fenómenos, la razón de estas propiedades de la gravedad. O sea, no lo sé, es lo que te está diciendo, no lo sé, no conozco, no sé cuál es la esencia o la causa. Y yo, dice acá, mira, no invento hipótesis. Newton no inventa hipótesis. Hipótesis non fingo. O sea, no inventa. O sea, que no se trata de inventar hipótesis de manera caprichosa, es decir, plantear especulaciones o explicaciones. Aquí dice no invento. ¿Me entiendes? O sea, no se trata de especular, de plantear hipótesis metafísicas de manera caprichosa. Es la célebre sentencia metodológica de Newton. O sea, aquí te está hablando ya de su método de investigación. Y dentro del método de Newton, él no inventa hipótesis. ¿Entiendes? Es decir, hay un problema, el problema es la esencia de la gravedad, pero él no va a inventar cualquier hipótesis para responder este tipo de preguntas. Su metodología le exige cierta fidelidad a los hechos, no inventar hipótesis, que se cita tradicionalmente como algo irreversible, dice como irreversible llamada a los hechos. O sea que en Newton es importante el respeto por los hechos, la fidelidad a los hechos. Hay un llamado de los hechos, o sea, que su metodología, ojo, su metodología evita las hipótesis, no inventa por inventar así hipótesis, especulaciones o explicaciones audaces, y que tiene que ser fiel a los hechos. ¿Ya? Hay un respeto por los hechos, ¿ok? Y al comenzar el texto, o la segunda parte me hablaba de que la gravedad existe porque hay observación, hay testimonio de ello. Entonces me está diciendo que parte de su metodología tiene que ver con la observación, la verificación, la constatación a partir de los hechos, no en simplemente lanzar hipótesis audaces o atrevidas y como decidida y justificada condena de las hipótesis o conjeturas. Dice el texto, sin embargo, no obstante, es obvio que Newton también formuló hipótesis. O sea, en el ámbito de la ciencia es inevitable que un científico formule hipótesis, pero no es que el científico invente por inventar de manera caprichosa hipótesis, sino que éstas deben ser reguladas o controladas. Pero claro que son necesarias plantear hipótesis. Pero Newton consideró que todo lo que no se deduce a partir de fenómenos, o sea, tiene que haber fenómenos observables, medibles, cuantificables, controlables. ¿Ya? Lo que no se puede deducir a partir de fenómenos de la realidad debe ser llamado hipótesis, entre comillas. Entonces, las hipótesis, entre comillas, tienen que ver con aquello que no se puede deducir de la realidad fácilmente, que tú no puedes, no tienes, ojo, no tienes evidencia empírica de algo. No se puede inferir a partir de los fenómenos de la realidad. Y las hipótesis, tanto las metafísicas, que habla de metafísica, hipótesis metafísicas como las hipótesis, las físicas, es decir, las que se basan en la observación de hechos sobre cualidades ocultas o mecanismos, no pueden ocupar un lugar en la filosofía experimental. ¿Ya? No pueden ocupar un lugar en la filosofía experimental. Es decir, se requieren experimentos, observación de los hechos, control. ¿Cuál sea la causa de la gravedad? ¿Cuál sea la causa de la gravedad? Es cuestión
que rebasa el ámbito de la observación y experimento. O sea, no se puede saber la causa de la gravedad. Es una cuestión que no podemos ver, observar, corroborar. Rebasa el ámbito de la observación y el experimento. Es decir, se encuentra en un ámbito metafísico, el ámbito de las especulaciones, de las hipótesis, que podríamos conocerla a partir de las deducciones de los fenómenos. Se podrían deducir de los fenómenos, pero Newton dice, yo no puedo decir nada al respecto porque no he podido deducir todavía de los fenómenos las causas o la causa de la gravedad. Bien, entonces, el texto es sumamente interesante, ¿ya? Y vamos a ver de qué se trata, qué nos están preguntando, ¿ok? ¿Qué nos están preguntando? 78 dice, según el pasaje citado, ¿ya? Según el pasaje citado, es posible sostener que, ¿qué es posible sostener según el pasaje citado? A. Reducía el saber humano, el conocimiento humano, se refiere a Newton, a principios tomados de las Sagradas Escrituras. O sea, del texto yo puedo sostener, colegir, inferir, de que Newton se basaba estrictamente y reducía todos sus conocimientos científicos de las Sagradas Escrituras. No, 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 no. Eso no se infiere del texto. Eso no es posible sostener. Lo que sí es posible sostener es que él cree en Dios. Eso es todo. Pero que a partir de Dios él pueda derivar sus explicaciones científicas o a partir de las Sagradas Escrituras, de lo que se dice en la Biblia, él pudo hacer investigación científica. No, 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 no. Esto no tiene asidero. ¿Se habría convertido en un precursor de las ideas del positivismo lógico? Sí, podría ser. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué, profesor? Porque el positivismo lógico, recuerda, ¿en qué se basa? Los positivistas eran empiristas, eran filósofos empiristas, se basaban en la observación de los hechos, en el control, en la observación de los hechos, en la verificación de los hechos. Y en el texto, efectivamente, Newton es alguien que confía en los hechos, es fiel a los hechos. En lugar de estar inventando hipótesis, él prefiere basarse en los hechos y deducir consecuencias a partir de los fenómenos observables. En eso coincide con el positivismo. O sea, las ideas del positivismo lógico estaban basadas en la observación de los hechos, en la verificación de los hechos. Su metodología, su criterio y su metodología, ¿ok? Sí tienen una relación con la propuesta de Newton. O sea, se podría decir, acá dice, es posible, es una posibilidad, que él sea un precursor, alguien que de algún modo planteó ideas, ¿no? Antes que el círculo de Viena, positivismo lógico, sí, claro que sí. A partir del texto también se puede concluir que él fue precursor del positivismo lógico. La C, rechazar cualquier tipo de indagación metafísica como algo negativo. No, él no rechaza la metafísica, no rechaza las causas o las esencias. Otra cosa es que él no pueda deducir de los fenómenos todavía la causa de la gravedad. Además, Dios es un ente metafísico y él no está rechazando lo metafísico como algo completamente absurdo o negativo. No. ¿Estuvo dedicado a desentrañar el misterio de la esencia de la esencia de la gravedad? No. El texto no es un texto en el que nos expongan que toda su vida, Newton, digamos, su objetivo fundamental, haya sido desentrañar la esencia de la gravedad. No. En el texto hacen una pregunta sobre la esencia de la gravedad, que representa un problema, pero no significa que Newton haya dedicado toda su vida, su investigación, no se desprende del texto. Había asumido la uniformidad de la naturaleza como principio ontológico, tampoco. Si bien el texto me habla del orden, de una especie de orden en la naturaleza, que Dios creó el mundo y en el mundo hay una Free estructura, un download orden. Liberado Si bien hay la idea de 50 orden Sombras Cantado en la naturaleza,
Pero en todo el texto no se argumenta a favor de la uniformidad de la naturaleza. El texto se quiebra por momentos con temas distintos, con problemas distintos. ¿Ok? Entonces, la uniformidad no es algo que se desprenda del texto. ¿Ok? Lo que sí se desprende del texto es que él podría ser, ojo, dice que es posible, dice, no necesariamente es posible, o ser considerado un precursor del positivismo lógico. ¿Ok? Un precursor del positivismo lógico. La clave es la B, burrito. ¿Ok? Burrito. No olvides que los positivistas lógicos fueron empiristas, basaban su conocimiento de los hechos en la observación, en la verificación. Era muy importante para ellos verificar, corroborar. ¿Ok? Lo más importante no era formular hipótesis audaces, atrevidas, como de repente fue el caso de Popper o de algún otro epistemólogo que sí estaba de acuerdo con eso, o en todo caso con refutar las hipótesis. La clave es la B, ¿ok? Entonces la clave aquí, 78, la B, 78B. 79, en la 79. De acuerdo con el texto, la idea negativa de inventar hipótesis podría sugerir que Newton, ¿qué podría sugerir? La idea negativa de inventar hipótesis, es decir, este es algo malo, inventar hipótesis, podría sugerir que Newton, ¿qué podría sugerir sobre Newton? Prefería evitar perderse en conjeturas metafísicas incontrolables. Claro, sí, justamente esta negativa, esta negación a inventar hipótesis caprichosas, audaces, atrevidas, metafísicas o especulativas, lo que puede sugerirnos es que Newton prefiere evitar eso, prefiere evitar perderse en hipótesis metafísicas que no son controlables, ¿me entiendes? Que no podemos controlar, que no podemos verificar. Entonces, él prefiere no caer en eso. Sí, esta podría ser una, eh, una respuesta adecuada. Me parece que tiene mayores elementos de juicio, mayor potencial explicativo. B, ¿carecía de conocimiento de filósofos naturales? No, no tiene nada que ver esto. Es un distractor. ¿Intentó competir con modelos de físicos exitosos? Tampoco. Como el cartesiano, no. No se desprende del texto una especie de competencia con otros modelos. No nos hablan de otros modelos. ¿Estuvo siempre sometido a sus creencias personales sobre Dios? Tampoco. Eso no tiene que ver con la idea negativa de inventar hipótesis. Porque recuerden que Dios es un ente metafísico. Dios es un ser metafísico. Y él afirma que Dios existe en el ámbito religioso. Pero en el ámbito científico, él tiene cuidado y no le da mucha cabida a las hipótesis metafísicas. Porque ahí más bien es un hombre, un científico fiel a los hechos, a la verificación, a la observación. Nunca comprendió el valor de la unión, tampoco, es un distractor. La clave es la A. Preferí evitar perderse en conjeturas metafísicas que no puede verificar, que no se pueden controlar, que no se pueden, ojo, manipular en un laboratorio. Entonces, en ese caso sería la A. La A tiene mayor potencial explicativo frente a los otros enunciados. 79 la A, 78 hemos marcado la B, 78B, precursor de las ideas del positivismo lógico. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estas preguntas del examen? Son 4, ahorita vamos a entrar al otro examen. Aquí han venido 4, 78, 79, 76 y 77. La 76 es la A, reserva y renovación moral y política, y 77 ad hominem. Ad hominem. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre estas 4 preguntas?
Ya, no hay consulta, no hay duda. Bien. Vamos a... Este es el área, lo que acabamos de resolver y de analizar, es del área B, ¿no? BC, del área B. Ahora voy a compartir del área E. Filosofía. Ahí está. ¿Ya? Esas son las de el área E. Es el área E. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Comenzamos con esta pregunta, 81. La 81 es una pregunta sobre teoría de la ciencia. Podríamos decir historia de la ciencia, epistemología. ¿Ok? Entonces dice, en la publicación original... ¿Cuánto se acaba? Ya, listo. A ver. Máster Álgebra Enrique Núñez del Arco nos dice: mis saludos y muchas felicidades por su ingreso, chicos. Soy testigo del gran esfuerzo que hicieron en todo el anual, el mejor anual, el violento. Y en su repaso. Hay un audio que está encendido. Y al paso de la Alguien tiene un audio encendido. algo que de repente no sabe la gente, o alguno de nuestros seguidores, es que Marcelo también le gusta la danza. Dominic, tienes el audio encendido. Anual, bueno, Anual Maestral también participaron. Cada año nosotros hacemos un evento para primavera que le llamamos las Olimpiadas. Y Dominic, apaga tu audio. Varios eventos, ¿no? Hay campeonato de fútbol, hay circo, hay todo. Entonces, y Marcelo participó en danza, en el concurso de danza de las sedes. Y por ahí están las fotitos en Instagram, ¿no? Si lo quieren buscar, ya saben, por ahí lo van a encontrar. A ver, ya, pero sociales XD, me dice. Que todavía no ingresa, tranquilo, no renuncio. Ya explicamos también justo ese detalle. No ha ingresado a danza, él es de sociología. Presenta una interpretación. Miren lo que dice acá. Acá está la clave, ¿ya? Aquí nada más en el texto ya puedes encontrar la respuesta a la pregunta. Dice que presenta una interpretación no realista. O sea, el que hace el prólogo, el editor, interpreta la obra de Copérnico. Y al momento de interpretarla, su interpretación es no realista, sino instrumentalista de la teoría de Copérnico. ¿Eso qué significa? Significa que la teoría de Copérnico es realista. Sin embargo, el editor, el que hace el prólogo, él interpreta la obra de otra manera. ¿De qué manera? De una manera instrumentalista, de un enfoque instrumentalista. Queda claro entonces que la concepción de la ciencia de Copérnico es realista y la del editor, la que hace el prólogo, es instrumentalista. Eso es lo que queda claro aquí en el texto. Sin embargo, dice, es sabido que ni Johannes Kepler ni Galileo aceptaron tal interpretación instrumentalista, o sea, no estaban de acuerdo con la interpretación instrumentalista de quién, de Matías Osiander, o sea, del que hizo el prólogo, del editor, no estaban de acuerdo con esa interpretación, pues esta suponía que
¿Qué es lo que suponía esta interpretación? Eso es lo que nos están preguntando acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que suponía tal interpretación? Entonces, acá dice, A, el mérito de tal prólogo sería reconocido académicamente solo en algunas universidades. ¿Qué tiene que ver esto? Falso, de toda falsedad, pues eso no tiene nada que ver. El mérito, el reconocimiento por parte de las universidades no es algo no es una consecuencia que se puede extraer del texto, ¿ok? El propio Galileo habría priorizado, el propio Galileo habría priorizado el cálculo matemático sobre toda evidencia empírica, pero ¿de dónde sale esa consecuencia? Ese enunciado no se desprende del texto. En el texto no se está discutiendo la prioridad que tiene el cálculo matemático, las fórmulas matemáticas sobre la evidencia empírica, o sea, los hechos observables. No, eso no se desprende. No es una consecuencia que se pueda desprender del texto. C. Copérnico estaría siguiendo las consecuencias del modelo cosmológico de Aristóteles. Tampoco, en el texto no me hablan de Aristóteles, eh, no es que esté siguiendo o no esté siguiendo dicho modelo, no están discutiendo los modelos cosmológicos en el texto. Eso no se desprende, no se deduce. Copérnico habría traicionado su compromiso de una descripción objetiva de la realidad. Claro, pues esto sí se desprende. ¿Por qué, profesor? Porque Copérnico tiene una concepción realista, ¿entienden? De la ciencia, de la naturaleza. Y el editor, Matías Asiander, tiene una concepción instrumentalista. Si Copérnico tiene una visión realista de la naturaleza, de la ciencia, ¿qué quiere decir eso? Realista en el ámbito del conocimiento significa que el conocimiento es objetivo, que se basa en los hechos, en la realidad. Entonces, ¿eso significaría qué cosa? Entonces, la pregunta, Galileo, Johannes Kepler ni Galileo aceptaron la interpretación instrumentalista, pues esta suponía qué cosa. Claro, suponía una traición, pues. Suponía que Copérnico habría traicionado su compromiso con el realismo, pues, con una concepción realista. Y esa concepción realista no es otra cosa que la descripción objetiva de la realidad, pues, de la naturaleza. La clave es la D. La E, la nueva obra de Copérnico sería tan solo una ampliación de los matices. No, nada que ver, esto es un distractor. La clave es la D. Copérnico habría traicionado su compromiso con una descripción realista, objetiva de la realidad. La D de dado. 81 D de dado. ¿Ok? 81 D de dado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre la 81? ¿Ya? La 81 es la D de dado. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta en la 81? ¿No? Bien. Entonces, clave D de dedo. Ojo, la respuesta tiene que ver con esta parte. La concepción de Copérnico es realista. Y entonces aquí Copérnico, si aceptamos la interpretación instrumentalista del editor, estaríamos traicionando, ¿qué cosa? ¿No? Es decir, estaríamos suponiendo que Copérnico traicionó su objetividad, pues su descripción objetiva, es decir, su descripción realista de la naturaleza, pues. 81 la 81 no está complicado, no tiene mayor complicación, no es una pregunta difícil, ¿ok? A ver, vamos con el 82. ¿Qué nos preguntan el 82? A ver, el 82 es sobre Wittgenstein, es sobre el segundo Wittgenstein. Acá miren, acá dice juegos, dice juego de lenguaje.
Si es juego de lenguaje, entonces tiene que ver con el segundo Wittgenstein. ¿Te acuerdas que hay dos Wittgenstein? El primero, el del Tractatus, y el segundo Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. El primer Wittgenstein es aquel que está situado, su obra se publica en 1921, el Tractatus. ¿Ok? Y luego viene una etapa de transición entre el primer Wittgenstein y el segundo que data de 1934 35. En ese periodo se escriben, ¿ya? Se publican los cuadernos azul y marrón. Y luego el periodo de las investigaciones filosóficas, 1945. Entonces, aquí nos están preguntando por el segundo Wittgenstein. ¿Ok? Y en el prospecto, en el reglamento, tampoco aparece Wittgenstein. Wittgenstein no está en el prospecto. San Marcos no está respetando el reglamento. ¿Ya? Historia de la filosofía contemporánea no aparece. ¿Ok? Y esta no es una pregunta sobre lógica, sobre argumentación, no. Es historia de la filosofía contemporánea, es filosofía analítica. Ludwig Wittgenstein emplea el término juegos de lenguaje para subrayar el hecho de que el lenguaje es una actividad o una forma de vida. Es una actividad o una forma de vida, un estilo de vida. Por ejemplo, dar órdenes, obedecerlas, describir la aparición de un objeto, dar sus medidas, construir un objeto basándonos en una descripción, un dibujo, narrar un suceso, especular acerca de un acontecimiento, formular, someter a prueba una hipótesis, presentar los resultados de un experimento o en tablas y diagramas. La misma matemática es un juego de lenguaje, pues hacer matemáticas significa actuar de acuerdo con ciertas reglas. Entonces, está describiendo los diferentes usos del lenguaje o juegos de lenguaje. Y tiene que ver con el segundo Wittgenstein, eso está bien claro. ¿Qué nos preguntan acá? De acuerdo, dice, al planteamiento de Wittgenstein, se puede inferir que el juego de lenguaje, fundamentalmente, un juego de lenguaje, fundamentalmente, ¿qué es un juego de lenguaje? Fundamentalmente, ¿qué es? A ver, un juego de lenguaje contempla lenguas reales, idiomas, habladas o escritas, no vivenciales. ¿Cómo que no vivenciales? Son reales, si son habladas, escritas, son vivenciales, pues tienen que ver con las formas de vida y en el texto justamente dice que es una actividad. Entonces está ligada a las diferentes formas de vida. Acá lo dice, mira, formas de vida. Entonces, ¿cómo va a ser vivencial? ¿No vivenciales? ¿Que no forman parte de la vida? No, no, no. Descartado este enunciado. B. Se caracteriza por ser una práctica social, guiada por reglas. Sí, podría ser. Aquí me está diciendo una práctica social, es una práctica colectiva el uso del lenguaje. No hay lenguajes privados, ¿ya? Privados. El lenguaje es social, tiene un carácter social, colectivo. Y en el segundo Wittgenstein se pone énfasis en el carácter social del lenguaje. Podría ser la B. Veamos la C. ¿Es ante todo un medio de comunicación que usan los hablantes? No. No, aquí se está reduciendo simplemente un medio de comunicación. No se agota en un simple medio de comunicación que usan los hablantes. Y dice, es ante todo. No, ante todo. No, no estamos hablando simplemente del lenguaje de una manera muy convencional. Estamos hablando de los juegos del lenguaje. De esta concepción, el segundo Wittgenstein, cuyos usos son tan diferentes y que tienen que ver con los contextos específicos, contextos sociales y culturales. No es la C. Solo considerar las reglas de uso, pero no sus excepciones, tampoco. Aquí no entra en la cuestión de las excepciones como si fuera un curso de lenguaje, de gramática, de cómo usar la coma, las tildes. No tiene que ver con eso. ¿Es una actividad que solo incluye acciones como caminar? No, menos todavía, pues es un distractor. La clave está clara aquí.
La clave sería la B. Se caracteriza por ser una práctica social guiada por reglas. ¿Entiendes? Así como los juegos, en general, los juegos, por ejemplo, el ajedrez tiene reglas al igual que otros juegos. Y son prácticas sociales, prácticas comunitarias. La clave es la B. Nivel de dificultad, fácil, intermedio, pero no difícil. ¿Ok? 83. A ver, en el 83. ¿Qué tenemos en el 83? El nuevo tipo de sabio engendrado por la revolución científica, me está hablando de la revolución científica, y esto tiene que ver otra vez con epistemología, ya no es el mago o el astrólogo, ya no es el mago o el astrólogo, poseedor de un saber privado. Privado. Miren lo que está diciendo, un saber privado, un saber individual, ¿no? Aislado. Ya no es el mago o el astrólogo. El nuevo tipo de sabio, ese es el nuevo tipo de científico que ha surgido con la revolución científica, no es el mago, el astrólogo que tenía un saber privado para iniciados, ni tampoco el profesor universitario que comenta e interpreta los textos del pasado, sino el científico. Este es el nuevo sabio, el científico, que crea una nueva forma de saber, de conocimiento, dice público. Miren lo que dice acá. Acá está la respuesta prácticamente. Aquí te decía saber privado y saber, pues está contraponiendo el saber privado que corresponde al astrólogo, al mago, al sabio de la antigüedad, con el saber público que corresponde al científico moderno, contemporáneo. El saber ha cambiado su carácter. Si antes era privado, ahora es público. ¿Entiendes? Dice, controlable y progresivo. Así es el conocimiento hoy en día. Una forma de saber que para resultar válida necesita un control continuo que proceda de la praxis, de la actividad, de la experiencia. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que una de las características del conocimiento científico es que una de las características del conocimiento científico es que, a ver, independiente de la opinión del maestro universitario, esa es una característica, es independiente de la opinión del maestro universitario. Que ver aquí el maestro universitario, en el texto si bien hablan de un profesor universitario, pero aquí más bien están rechazando esa idea. El científico no es el profesor universitario que interpreta textos del pasado. Entonces, que es una característica del conocimiento científico que es independiente de la opinión del maestro universitario. El saber científico no depende del maestro universitario, ¿me entienden? Es una novedad moderna y surgió en el Renacimiento, una novedad moderna. Se puede decir que se está contraponiendo al sabio de la antigüedad con el sabio moderno, que es el científico, pero aquí no se está especificando el Renacimiento sea el contexto histórico en el que surge el científico moderno. No se especifica. Y es algo que tampoco se puede colegir, ¿me entiendes? Que este nuevo sabio científico haya surgido en el Renacimiento. Podría ser, pero del texto no podemos extraer esta consecuencia. ¿Ok? Me parece que tiene por ahí algo, algún elemento de juicio que podría validar este enunciado, pero yo lo pondría en segundo lugar. Tendría que seguir buscando un enunciado que tenga mayor potencial explicativo, pero este tiene un menor potencial explicativo. Podría ser el Renacimiento, podría ser la novedad moderna, pero no es suficiente. No me convence. La C debe ser empíricamente accesible. Sí, correcto. En el texto me hablan de la experiencia, me hablan de la praxis y me hablan del control, un control permanente.
la ciencia procede de ese control permanente y que está ligado a la experiencia. Y eso tiene que ver con un saber empírico, un conocimiento empírico, verificable, ¿no? Comprobable. Y dice accesible a cualquier persona. ¿Y qué significa que sea accesible? Que la ciencia sea accesible a cualquier persona significa que la ciencia es un saber público, pues. Ah, un saber público. Claro, en el texto está contraponiendo el saber público al saber privado y al tipo de sabio en la antigüedad y al tipo de sabio en la época moderna. Esta característica me parece importante. Este enunciado tiene mayor potencial explicativo que el enunciado anterior. ¿Ok? Tiene mayor potencial explicativo, mayor elementos de juicio para sostener que es la clave. Veamos la otra, la necesidad de una verificación empírica en torno lo torna infalible. No, la palabra infalible elimina esta alternativa. Podría haber sido, pero el problema es lo infalible. Significa que no hay errores en la ciencia, no hay fallas. Eso no se puede concluir de lo que señala el texto, no se puede extraer esa conclusión. Su verificación está reservada a la comunidad científica. Podría ser, pero hay un problema. El problema es que en el texto nos hablan de que el saber tiene un carácter público, accesible a cualquier persona. No necesariamente tienen que ser solo los científicos los que puedan acceder al conocimiento científico. Las verdades de la ciencia ahora se pueden divulgar, difundir. Cualquiera puede leer libros sobre ciencia y conocer algo de ciencia. Así no sea un científico. Entonces, no es que esté reservada a una comunidad científica, porque aquí me está hablando de que tiene un carácter público. Por lo tanto, ya tenemos la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Mm? ¿Cuál sería la clave? ¿Alguna duda sobre esta pregunta? ¿Alguna consulta? En la 83, ¿la clave cuál es? ¿Cuál sería la clave en la 83? ¿Mm? Obvio, profesor, la clave sería a ver, la C. Muy bien, la clave es la C. La C de casa. Casita. ¿Qué les pareció esta pregunta? Nivel de complejidad intermedio. Yo diría incluso fácil, básico, entre básico y intermedio. La pregunta 83. La pregunta 82, entre básico e intermedio. Y la 81, básico. En realidad no estuvo tan complicado. Aparentemente podría uno confundirse y complicarse mucho entre básico e intermedio. Entonces, ustedes pueden ya ir midiendo su nivel en función a estas preguntas. A ver, vamos con esta pregunta. 84. Feyerabend. Creo que esta pregunta la estábamos analizando hace un momento. Sí, la analizamos, si no me equivoco. Creo que sí la analizamos, ¿no? Sí, la habíamos analizado. ¿Cuál era la clave en esta pregunta? Habíamos dado una clave, lo habíamos analizado. A ver, sí, a ver, dicen que es la A. Claro, la habíamos leído. Dice Feyerabend, el empirismo lógico con términos de ser combatido y vencido. Sí, es la crítica de Feyerabend al Círculo de Viena. ¿Qué es lo que Feyerabend critica al Círculo de Viena, el empirismo lógico? Y la crítica tiene que ver con su uniformidad metodológica y teórica que alienta el empirismo lógico
que se fundaría en una distorsión de la ciencia. Esa uniformidad metodológica tiene que ver con su criterio de verificación o su método inductivo. También tiene que ver con el fisicalismo. Los empiristas lógicos promovieron el fisicalismo como modelo de ciencia, es decir, la física como modelo de ciencia al que tenían que sujetarse todas las demás disciplinas científicas. Feyerabend obviamente no estaría de acuerdo porque plantea más bien una libertad, una apertura, una pluralidad en cuanto a la metodología. La cuestión metodológica no puede ser un solo método ya estandarizado, ¿no? Y establecido por la comunidad científica, sino que los científicos, apelando a su propia iniciativa, imaginación y libertad, pueden plantear nuevas metodologías, nuevos criterios, y no obedecer la dictadura del método, someterse a la dictadura del método. Correcto, la clave en la 84 es la A, 84A. Vamos con la 85. En la 85 es una pregunta sobre filosofía política. Jean Bodin se entiende, dice, según él, por Estado, ¿ya? Por Estado, tiene que ver con la concepción del Estado, la teoría del Estado, el gobierno justo. El Estado es eso, gobierno justo, que se ejerce con un poder soberano sobre diversas familias y en todo aquello que éstas tienen de común entre sí. ¿Ok? Al igual que la nave no es más que un madero informe, si se le quitan el armazón que sostiene sus lados, la proa, la popa y el timón, del mismo modo el Estado deja de ser tal si no tiene aquel poder soberano que conserva unidos todos sus miembros y sus partes, que convierte en un solo cuerpo, o sea, un cuerpo común, a todas las familias y todas las corporaciones. O sea, está usando una metáfora, está usando metáforas para referirse a cómo se constituye el Estado, cómo está estructurado el Estado, es decir, las partes y el todo, el cuerpo común que es el Estado, y cómo funciona, cómo funcionaría. Entonces, Bodin entiende por soberanía, ¿qué cosa es la soberanía? Es el poder absoluto, perpetuo, que es propio, dice, de todos los tipos de estados. O sea, todos los estados, todos hay soberanía. Hay un poder absoluto. Esta soberanía se manifiesta en especial al imponer leyes a sus miembros. O sea, ¿cómo se expresa la soberanía, el poder absoluto en todos los estados? Es que en todos los estados hay leyes, pues, y las leyes se imponen a los miembros del estado, a los ciudadanos, sin que éstos presten consentimiento. O sea, estén de acuerdo o no los ciudadanos con las leyes, estén o no de acuerdo, tienen que cumplir las leyes. Y de esa manera se expresa la soberanía, el poder absoluto a través de la ley, a través de las leyes. Porque los miembros de dicha sociedad tienen que aceptarlas, tienen que cumplir con las leyes. Y al cumplir con ellas, estarían aceptando un poder soberano, un poder absoluto, que se exprese en las leyes. Eso es lo que el texto nos está planteando. Pregunta del texto, dice aquí, de acuerdo con la cita, los sujetos que componen el Estado y la sociedad, los que componen los sujetos que componen el Estado y la sociedad, a ver, ¿son partícipes activos del contrato social vigente? ¿Eso se puede deducir? ¿Son partícipes activos? En el texto me está hablando de la participación activa de los miembros. No, no, en el texto no se desprende del texto que los ciudadanos sean partícipes activos del contrato social vigente. Tampoco en el texto se habla de un contrato social. Podría ser algo implícito, pero no trata ni del contrato ni de la participación activa de los miembros de la sociedad. Una característica del republicanismo es la participación activa de los ciudadanos
en los asuntos del gobierno. Pero aquí no me está hablando de eso, por el contrario. Más bien está tratando de justificar una especie de poder absoluto a través de la idea de soberanía, pero que se impone a través de la ley. B, se someten al poder central como súbditos. Se someten al poder central como súbditos. Podría ser esta idea de someterse a un poder central como súbditos, porque me está hablando de la soberanía como poder absoluto. Y eso se manifiesta en todos los estados a través de la ley. Por tanto, el ciudadano acepta, acata la ley, no se rebela contra ella. No es importante que el ciudadano esté de acuerdo o no esté de acuerdo, su consentimiento no importa. Por lo tanto, estaría sometiéndose al poder central, ¿ya? Como súbditos, ¿no? Como súbditos. La alternativa B podría ser, tiene, me parece, potencial explicativo, coincide, recoge ideas del texto, se desprende. Veamos las otras. Dejan de pertenecer a su naturaleza gregaria. No, 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 no. Esto no se desprende, no es una consecuencia del carácter gregario. Si bien habla de las partes, del todo, de cómo se integra y se constituye el Estado, pero este enunciado no tiene relación directa con el texto. ¿Generan riquezas antes de la aparición del Estado? Tampoco tiene que ver con las riquezas y el Estado o antes de él. ¿Influyen en la fundación de un orden social y jurídico? Los sujetos que componen el Estado, no. Influyen en la fundación. Me está hablando de una fundación de un orden social. Tiene que ver el texto más con la idea de soberanía, de poder absoluto que se expresa a través de las leyes. Y que los sujetos tienen que acatar, tienen que cumplir como si fueran súbditos. Entonces, los sujetos se someten al poder central como súbditos. Ya está la clave. ¿Cuál es la clave? La clave sería la B. Se someten al poder central como súbditos. Eso es lo que se desprende, es la consecuencia que se desprende del texto. ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto en esta pregunta? La clave es esta de acá. Se someten al poder, ¿ya? Central como súbditos. 80 y 85. Siguiente pregunta. Ahora tenemos otra pregunta sobre Popper, epistemología. A ver, veamos qué tenemos acá. ¿Ya? Popper dice, la teoría del conocimiento de Popper consiste en una crítica a las concepciones justificacionistas de las teorías científicas, según las cuales el conocimiento científico es episteme, un saber que implica la certeza y la justificación de la certeza. La principal estrategia justificacionista está representada por el inductivismo. Ah, miren, miren, aquí me está hablando del inductivismo. Recuerda que es el método que emplea el Círculo de Viena. Y el Círculo de Viena, ellos tienen una propuesta justificacionista, la cual afirma que hay un método que nos permite encontrar teorías verdaderas, o cuando menos comprobar si una teoría dada es verdadera. En un sentido más débil, la inducción es considerada capaz no ya de establecer con certeza verdad de una hipótesis, sino asignarle un cierto grado de probabilidad. Aquí está diciendo que la inducción tiene un carácter probable, o sea, sus verdades son verdades de carácter probable, no de carácter necesario. Los inductivistas aceptan una teoría solo si puede ser justificada por datos probatorios empíricos, o sea, solo si se puede ser comprobada o confirmada probabilísticamente. El programa inductivista, el intento de mostrar que las teorías científicas pueden justificarse a través del método inductivo, está destinado para Popper al fracaso. Ah, mira, ¿ve? Ha fracasado la inducción, no sirve. En efecto, tal método no existe, dice Popper. No hay ningún método para descubrir una teoría científica, no hay ningún método para comprobar la verdad de una hipótesis científica. Esto es, ningún método de comprobación. No hay ningún método para comprobar si la hipótesis es probable o probablemente verdadera. Muy bien, veamos entonces. ¿Qué nos preguntan aquí? De acuerdo con el texto, dice aquí, se infiere que la crítica de Popper al problema de la justificación consistía en qué. ¿En qué consistía la crítica, dice de Popper, al problema de la justificación?
al problema de la justificación. Presentar un balance del fracaso de la teoría del conocimiento como disciplina filosófica sustancial. ¿Un balance? ¿La crítica de Popper al justificacionismo? No tiene que ver con un balance de dicha teoría. La crítica de Popper no radica en un balance. Demostrar que solo un método refutacionista podría conseguir un conocimiento verdadero en sentido estricto, la crítica consiste en eso, en demostrar que un método refutacionista podría conseguir un conocimiento verdadero en sentido estricto. No, en eso no consiste la crítica. Un método refutacionista, si bien Popper propone el criterio de falsación y el método hipotético deductivo, su método no es un método refutacionista. Podría decirse refutacionista como método, pero la crítica de Popper no radica en exponer o demostrar que solo y únicamente un método refutacionista podría conseguir un conocimiento verdadero en estricto sentido. No, del texto no se desprende eso. Nos están planteando en qué consistió la crítica de Popper al justificacionismo, al problema del justificacionismo. Exponer las enormes dificultades para demostrar con certeza que las teorías científicas son verdaderas. Este enunciado sí parece recoger lo que el texto está discutiendo, la crítica de Popper al justificacionismo. Es que el justificacionismo presenta enormes limitaciones, presenta enormes dificultades. ¿Para qué? Para demostrar la certeza, con certeza, es decir, con seguridad, que las teorías científicas son verdaderas. En ello radica la crítica de Popper, pues, al justificacionismo. Ese tiene mayor potencial explicativo. Analizar las falencias de la inducción para reformularla. No, Popper no busca reformular la inducción, para nada. Refutar la propia idea de un método científico. La idea de un método científico, por lo que consideró que tal método no era necesario ni inútil. No, tampoco. La propia idea de un método científico, no. Claro que hay un método científico, el asunto es, digamos, si este método nos puede ofrecer con certeza una verdad científica. La clave es la C. Exponer la crítica de Popper al justificacionismo radica en exponer las enormes dificultades para demostrar con certeza que las teorías científicas son verdaderas. Clave C, casa. ¿Ya? Clave C. ¿Ok? Casa. Muy bien. 87 y 88. Con eso terminamos. A ver, 87. Dice, a pesar de sus críticas a la concepción de la ciencia en clave inductivista, se puede inferir que Popper, o sea, él va a criticar, ¿cierto?, la concepción de la ciencia a partir del inductivismo, o sea, del método inductivo. Se puede inferir qué cosa, que para Popper, ¿qué se podría inferir? Nunca consideró importante la posibilidad del uso de la evidencia empírica. No, no, es que esa no es la concepción popperiana. A partir de las críticas que él hace, ¿ya? Porque el texto trata sobre las críticas al inductivismo, ¿sí? ¿Qué podemos deducir? Que Popper nunca consideró la posibilidad del uso de evidencia empírica. No es que no lo haya considerado, sí ha considerado, pero su método no radica, o su criterio no radica en ello. ¿Tuvo una concepción de la ciencia como conocimiento conjetural y falible? Sí. Popper sí tiene una concepción de la ciencia. A partir de la crítica que le hace a la inducción, él lo que va a plantear es una concepción de la ciencia distinta, un criterio distinto y un método distinto. Y eso tiene que ver con una concepción conjetural, es decir, que la ciencia es un conjunto de hipótesis o conjeturas y refutaciones que tienen un carácter falible. Ese podría ser. ¿Intentó reformular una versión más clara y robusta de la probabilidad? No, él no reformula el inductivismo.
¿Pretendió demostrar una estrategia lógica formal de tipo inductivista? Menos todavía. ¿Asumió una posición escéptica radical? ¿Radical? No, Popper no niega el conocimiento científico respecto al conocimiento científico. No, la clave, profesor, ¿cuál es? La clave es la B. Tuvo una concepción de la ciencia como conocimiento conjetural y falible. La B, burrito. ¿Ok? Esa sería la clave. La B. Pregunta 88. Última pregunta. A ver, el examen. 88. ¿Sobre quién? Sobre Thomas Kuhn. ¿Ya? Thomas Kuhn, eh, representante del relativismo epistemológico norteamericano, un relativista. El descubrimiento empieza con la toma de conciencia de una anomalía, o sea, con el reconocimiento de que la naturaleza en un cierto sentido ha violado las expectativas suscitadas por el paradigma que regula la ciencia normal. Continúa después con una exploración más o menos extensa del área de la anomalía y solo termina cuando la teoría paradigmática ha sido readaptada, de modo que aquello que parecía anómalo llega a ser aquello que esperamos. De acuerdo con lo anterior, determina el enunciado que contiene las afirmaciones correctas. Ya. ¿Qué es lo correcto? 1. Las anomalías conducen necesariamente a una revolución científica. En el texto me da a entender, yo puedo, ojo, puedo extraer como consecuencia, puedo inferir que las anomalías conducen necesariamente a una revolución científica. No, no. Las anomalías conducen necesariamente a una revolución científica. ¿Mm? No, esto es falso. No necesariamente. La ciencia normal es capaz de explicar los fenómenos naturales. Claro, la ciencia normal puede explicar fenómenos de la naturaleza. No hay problema. Sí puede. La 2 es correcta. 3, la solución de las anomalías amplía la explicación científica. La solución de las anomalías permite una ampliación de la explicación científica. Sí, claro. La explicación científica puede ampliarse a partir de la solución de las anomalías. ¿Ok? Sí, la explicación científica sí guardará relación con las anomalías. Un paradigma no identifica anomalías al ser considerada ciencia normal. Un paradigma no identifica anomalías al ser considerado ciencia normal. Falso. ¿Cómo no va a identificar anomalías al ser considerada ciencia normal? Claro, en el ámbito de la ciencia normal, ojo, pueden presentarse las anomalías y cuando se presentan las anomalías, la ciencia normal entra en crisis y se convierte en ciencia extraordinaria. ¿Ok? Entonces, aquí sería la 2 con la 3. La 2 con la 3 serían verdaderas. Las afirmaciones correctas es la 2 y la 3. La 2 y la 3. O sea, la clave sería esta de acá. La D de dado. D de dado sería la clave. ¿Ya? D de dado. 88 dado. 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar. Ya hemos analizado las preguntas del examen del sábado y del domingo. ¿Ok?
Entonces, yo creo que leer, analizar estas preguntas sirve para que tú puedas estar al tanto de lo que va a venir en el examen, ¿no? Puedas estar preparado, precavido, sepas más o menos qué es lo que preguntan, sobre todo el nivel de complejidad de la pregunta, ¿no? Y los temas que vienen en el examen, ¿ok? Entonces, la próxima semana se viene el examen el sábado, entonces vamos a revisar también ese examen, ya vamos a comentar el examen y luego ya en la clase vamos a desarrollarlo para ver qué tal les ha parecido las preguntas, ¿ok? Bien, jóvenes. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda antes de que me retire? ¿Consultas, dudas? Ok, muy bien, jóvenes. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.